Buen día. Les vamos a presentar las explicaciones biomédicas de historia natural del asma. Vamos a iniciar con qué es el asma. Pues el asma es un síndrome que produce inflamación crónica de las vías respiratorias. Puede ser reversible por sí sola o con ayuda de broncodilatadores. Dicha inflamación ocasiona un estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a los estímulos desencadenantes de los síntomas. Adicional a esto, se produce un engrosamiento de la pared de la vía respiratoria, lo que provoca la obstrucción del flujo aéreo, impidiendo pues, que el sujeto respire de manera adecuada. También se presenta una hipersecreción mucosa que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y de la inflamación provocada, y en los peores casos provoca pérdida de la función pulmonar. En cuanto a la clasificación del asma, resulta muy importante ya que se basa en la necesidad de tratar a los pacientes de manera más eficaz a partir de las características exactas según cada caso. Es muy útil en el proceso de evaluación del paciente ya que facilita y direcciona el pronóstico y las implicaciones terapéuticas. También es importante que tengamos en cuenta que la severidad de cada caso de asma puede variar a lo largo del tiempo en un mismo paciente. Se ha determinado dos tipos de clasificaciones. La primera de estas se basa en la gravedad, clasificándose como asma intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. La segunda de estas se basa en el manejo del asma según el control clínico, dada como controlada, parcialmente controlada y no controlada. Estas clasificaciones se basan en variables como los síntomas durante el día, limitación de sus actividades, síntomas nocturnos, uso de medicamentos y exacerbaciones y la gravedad de estas exacerbaciones. En cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta las diferentes variables para no cometer errores a la hora de diagnosticar. Una de las variables es que el síndrome no se presenta de la misma manera en todas las personas que lo padecen. La edad es otro factor que se debe tener en cuenta, al igual que la escogencia adecuada de métodos e instrumentos que nos permitan medir de manera objetiva y clara determinados síntomas. Lo que se pretende con un buen diagnóstico es permitirle al paciente la adherencia a un adecuado tratamiento que mejore su calidad de vida, permitiendo así que no se aumenten los síntomas y evitando la presencia de ataques asmáticos que puedan derivar en el deterioro de la capacidad pulmonar. Hasta el momento se conocen tres tipos de diagnóstico. El primero es un diagnóstico netamente clínico que se suele presentar en menores de 6 años. Esto debido a la dificultad que se tiene a la hora de hacer el uso de algún instrumento. Es vital para este diagnóstico hacer una lectura minuciosa de la historia clínica del paciente. El segundo diagnóstico es un diagnóstico clínico con aplicación de herramientas. Ese diagnóstico se usa y se suele presentar en niños mayores de 6 años, ya que en estos ya es posible la exploración diagnóstica pulmonar y uno de los métodos más usados es la espirometría. Y el último diagnóstico es un diagnóstico basado en las alergias que consta en la valoración atópica. El propósito de este es reconocer la presencia de algún rasgo alérgico que pueda aumentar la probabilidad del riesgo de asma en el paciente. Buenas tardes. Historia natural de la enfermedad ocurre en periodos asintomáticos o de bajos síntomas y episodios clínicos de diversa intensidad con un control de los pacientes para detectar a tiempo su desarrollo y el uso de medicamentos antiinflamatorios óptimos para el mismo. Además, la vida de un paciente asintomático transcurre en dos fases, sucesivas o alternantes, en las cuales la persona tiene pocas o ninguna molestia, lo que permite llevarle una vida normal, o otras en las que dichos síntomas aumentan, lo que lleva a una vida un poco más difícil y debe ir al médico con frecuencia y quizás llegar a hospitalización. Un ejemplo sobre historia natural es Matías, un chico de 19 años con tos seca persistente durante 2 años de evolución con antecedentes de muerte por paro respiratorio de sus abuelos maternos. Dicha tos aumenta con el ejercicio y el enfriamiento del cuerpo, pero luego vuelve a la normalidad, presentando así bajos síntomas. Por esta razón, el joven no asiste con frecuencia al médico. Luego de un tiempo, Matías comienza a presentar síntomas de reflujo intestinal. Matías comienza a fumar días previos a un partido de baloncesto que él tenía. Estando en dicho partido, él presenta tos seca junto con una baja respiración y presión en el pecho. Él se preocupa y se dirige a un hospital, el cual el médico le da un diagnóstico posible que sería una fibrosis quística. Le recetan medicamentos para el mismo, el cual el joven no toma, ya que sus síntomas se presentan de una forma baja y confunde estos síntomas con una gripe normal.
Luego de un tiempo, los síntomas se presentaban de forma más persistente y más seguida, adicionando a ellos una mucosidad en las vías respiratorias, sonidos al respirar. Él un día decide salir a trotar a ver si la gripe se le pasaba. Llegando al parque, aumentan cada vez más estos síntomas y empieza un dolor fuerte en el pecho. Él decide pasar por urgencias. Al llegar allí, se encontraba con las vías respiratorias inflamadas, a lo cual el médico, luego de unos exámenes como lo es la espirometría, diagnosticó a Matías con un asma grave persistente. Aún así, al recetarle los medicamentos, él no está pendiente de los mismos, no se los toma con la debida rigurosidad que debe tomárselos. Luego de un tiempo, los síntomas empeoran, lo que lleva a la muerte del paciente, ya por un paro respiratorio causado por la inflamación de las vías respiratorias. Gracias.